Hola, ¿qué tal, chavales? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Una vez más, en otro Facebook Live que vamos a estar teniendo en todo lo que resta del año. Mi nombre es Bianca Redondo. Soy del equipo de Ciaban México. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos otro tema de bastante interés, como lo son todos nuestros Facebook Live, y tenemos a otro ponente, un invitado especial, que en un momentito ya nos vamos a presentar, ¿vale? Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas. Ayúdenos a compartir en sus redes sociales, con sus amigos, en sus grupos, para que más personas puedan vernos. Vamos a preparar todo. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Tenemos nuestro Instagram, nuestro Twitter y tenemos también nuestro canal de YouTube. Si no pudieron ver la transmisión completa o llegaron un poquito tarde, ahí la vamos a subir y también va a quedarse aquí grabada en la página de Ciaban México para que puedan ustedes en cualquier momento ir a checarla, ¿vale? De igual forma están nuestros Facebook Live pasados con temas de bastante interés. Algunos temas son seriados para que no pierdan la pista de ninguno. Iván Trejo. Buenas noches, Iván. Le mando un saludo al doctor. Vamos a esperar un poquito más a que se vayan conectando. Compartan en todas sus redes sociales. Si tienen alguna duda en el momento de la ponencia del doctor, con mucho gusto pueden ponerlo en los comentarios y se la vamos leyendo o él puede respondérselas en un espacio que tenga. Buenas noches, Iván. ¿Puedes abrir tantito? Ya se están conectando más personitas. Ayerim Sastre, hola, buenas noches. Díganos de qué estado de la República nos ven, si ya están produciendo, si son estudiantes. Sabemos que el doctor tiene muchos estudiantes que lo apreciamos mucho, entonces seguramente aquí van a estar presentes. Si ya son productores y apenas van a iniciar, de igual forma los invitamos a que nos lo compartan en los comentarios. Vamos a esperar un poquito más y arrancamos. Juan López, hola. Buenas noches, Juan. Del Estado de México, muy bien. Estudiante, productor. Bueno, yo creo que vamos a dar paso a presentar al doctor. Buenas noches, doctor Alejandro. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, Bianca, muy buenas noches. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de preparar esta presentación para nosotros y por aceptar la invitación, que con mucho gusto le hicimos. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Ayerim Sastre dice del puerto de Veracruz, ya produce, tiene 500 gallinas a libre pastoreo. Muy bien, perfecto, Ayerim. Bueno, si me lo permite, doctor, vamos a empezar a dar su semblanza académica que nos hizo favor de enviarnos. Bueno, el doctor Alejandro Vargas es médico veterinario egresado de la FES Cuautitlán, de la UNAM. Es maestro en ciencias por la FES Cuautitlán y tiene un doctorado en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM de Ciudad Universitaria. Él es actualmente profesor de carrera de tiempo completo de la FES Cuautitlán. Imparte las asignaturas de patología sistémica, virología,
y enfermedades infecciosas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la línea de investigación enfocada al diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Y el día de hoy nos va a presentar un tema bastante importante acerca precisamente de enfermedades infecciosas. Nos va a hablar de los agentes patógenos de Gallibacterium anatis y Avibacterium paragallinanum. Doctor, lo dejo aquí en su espacio. Agradecemos mucho su tiempo y bueno, empezamos. Bueno, muchas gracias, Ciabal, a Bianca por la invitación. Y pues bueno, estos foros a mí me encanta participar porque siempre he tenido la idea de que todos siempre tenemos que aprender de todos. Yo estoy en el área pues de la ciencia, en el área de la academia, pero también vale la pena que tengamos contacto, ¿no? Porque podemos perder de repente un poco el enfoque, en el cual, pues bueno, también los médicos de campo tienen otro tipo de experiencia, los productores también tienen mucho que enseñarnos a nosotros, a su vez también es una interacción, ¿no? Donde todos tenemos que aprender de todos, y esto pues tiene un fin común, ¿no? O sea, la producción, una buena ganancia, porque finalmente un productor que tenga buena ganancia va a dar trabajo a un médico veterinario, ¿no? Y si el médico veterinario es bueno, es porque también detrás de él hubo una muy buena academia, ¿no? Entonces creo que vale la pena que siempre tengamos esta interacción entre lo que viene siendo la academia, los médicos veterinarios de campo y los productores, ¿no? Esto yo creo que es de lo más importante. Y bueno, me gustaría que comenzáramos con esta pequeña presentación que les preparé. Estas causas, diagnóstico, tratamiento y prevención de dos bacterias que, pues bueno, sobre todo Vibacterium paragallinarum no es una bacteria nueva, tampoco es una enfermedad que no se conozca, lo que es coriza infecciosa. Sin embargo, vale la pena tomar algunos detalles de la enfermedad. Nunca hay que subestimar a ninguna enfermedad, todas en algún momento pues van a ser importantes, ¿no? O serán importantes ya cuando nos peguen en el bolsillo, ¿no? Entonces creo que vale la pena que siempre se conozcan a los potenciales enemigos con el fin de evitar que se vuelvan realmente nuestros enemigos, ¿no? Decir, bueno, al menos los conocemos, vamos a tener unas ciertas limitaciones para poder evitar que entren a nuestra producción. Y pues ahorita vamos a ver, les voy a dar una pequeña introducción de por qué es importante conocer las enfermedades. Sé que nos van a observar muchos productores. Traté de dar esta plática lo más digerible que se pueda, con el fin de que todos podamos llevarnos la información lo más clara y concisa a casa. Si me puedes pasar la que sigue, por favor. Entonces, pues finalmente quise centrarme en el inicio de la plática a una pregunta básica, ¿no? ¿Por qué conocer las enfermedades? En el ámbito académico, pues muchas veces los alumnos podrán decir, voy a conocer las enfermedades porque lo que quiero es pasar una materia, ¿no? Y ese puede ser tal vez uno de los motivos. Sin embargo, hay que siempre pensar que esto lo voy a poner en práctica después. Cuando yo ya sea médico veterinario de campo, las conozco porque tengo que implementarlas, tengo que poder identificarlas para poder dar un tratamiento. Y la otra pregunta, ¿por qué el productor tiene que saber de las enfermedades? ¿Por qué tiene que conocerlas? ¿Vale? Si me pasas la que sigue, por favor. Pues uno de los principales elementos, y yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo, que es una cuestión monetaria. Creo que a ningún productor le va a gustar tener enfermedades y sobre todo vamos a ver que las enfermedades se van a traducir en pérdidas. Por eso, y aquí es donde pega justamente la cuestión económica, ¿no? El conocer las enfermedades para evitar alguna fuga de dinero. ¿Ok? La siguiente, por favor. Otro es el tiempo. Hay algunas enfermedades que si nosotros logramos identificarlas de manera rápida, pudieran tener un impacto menos fuerte sobre mi producción. Por eso vale la pena siempre identificarlas lo antes posible para perder tiempo, ¿no? Para evitar perder el tiempo. La otra son las señales de alerta, ¿no? Poder saber qué me está dando mi parvada como una señal de que está enferma. ¿De acuerdo? Porque finalmente los animales no son como los humanos, no se van a acercar y decirme que se sienten enfermos,
¿sí? Tengo que identificar, y más en ese tipo de explotaciones, donde no hablamos de un individuo, hablamos de un grupo, ¿no? O sea, en el caso del perro de casa, pues obviamente es más factible porque conocemos su comportamiento, pero en las aves, en los puercos, pues tenemos que ver algo como parvada, como grupo, que me está dando esa señal de alerta de que puede haber enfermedad. Pasa la que sigue. Y luego, cualquier empresario, ¿sí? Cualquier visionario, pues tiene que conocer lo más posible, ¿vale? Y claro, también tiene que conocer sus propias limitantes, ¿sí? Probablemente un buen productor, pues sí sepa sumar, sepa restar, sepa contabilidad, pero a lo mejor ya meterse un poco en cuestiones de impuestos, híjole, a lo mejor por eso mejor contrato a un contador que me va a hacer esta parte, pero claro, yo también conozco, yo también sé mi negocio, sé lo que tengo. Ahora, también en esto igual, conozco las enfermedades, yo no las voy a tratar como productor, pero sí puedo identificarlos, sé en qué momento le voy a hablar al experto para que pueda venir a poder resolverme lo antes posible mi problema y sobre todo, pues evitar charlatanes, ¿no? Esto también, por eso la empresa debe conocer lo más que se pueda. ¿Me pasa la que sigue? Y aquí es donde cierro con esa transparencia. ¿En qué momento tengo que recurrir a una ayuda profesional? ¿No? En este punto donde, ok, muy bien, ya identifiqué que tengo una enfermedad o que probablemente estoy frente a una enfermedad, necesito la ayuda de un profesional que me va a ayudar a corregir lo antes posible para tratar de mitigar las pérdidas que se den por la enfermedad, ¿no? Obviamente esto va a tener un costo, pero bueno, todo servicio lo tiene, ¿no? Pero al final esto tiene que ver con bienestar y que los animales al final estén bien y que no se me olvide, también eso es una producción, ¿no? Me tiene que generar una ganancia. Pasa la que sigue. Y aquí es donde les quiero presentar este equilibrio, ¿no? Tenemos una balanza donde hay una producción, ¿sí? De un lado, la parte productiva y la ganancia. Cada uno de estos componentes puede generar que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? En el cual, pues si yo tengo más gastos de producción, si gasto más en el alimento, eso puede generar que esto se empiece a desbalancear y tenga menos ganancia, ¿no? Y la producción me empieza a costar más, ¿sí? Pero si yo tengo mejor calidad, inclusive lo que buscan justamente con el huevo orgánico, aparte de poder dar un producto de mejor calidad, pues también es poder cobrar por él, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente hay este equilibrio. ¿Me pasa la que sigue? Y aquí es donde lo ideal sería esto, ¿no? Donde la producción, ¿sí? Pueda generar que las ganancias se vayan hacia arriba, ¿no? Que todos estos elementos de producción no me generen desestabilidad y tenga más ganancia, ¿sí? Porque finalmente esta es una empresa, ¿sale? Cada trabajo, cada familia que se mantiene, pues depende de las ganancias. Por eso no, lo importante no es que lo mantengan en equilibrio, ¿no? Que salga tablas. Al contrario, lo que necesito es que produzca más ganancias. Si me pasas la siguiente. Y aquí es donde tenemos el problema. Si yo tengo una enfermedad que se presenta en mi explotación, voy a tener que hacer diversos gastos. Los gastos van a incluir desde la ayuda del profesional, ¿sí? Del médico veterinario, ¿sí? De sus propios honorarios, y también considerar que él mismo no tiene una varita mágica, ¿de acuerdo? Tiene que implementar un tratamiento y el tratamiento cuesta. Ahora, en las aves, así como en cerdos, muchas enfermedades tienden a generar mortalidades. Entonces, cada animal que yo pierda por una enfermedad, pues le cuesta a quién, al productor, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se puede generar ese desequilibrio y este desbalance me puede generar que la producción me cueste más. Por lo tanto, las ganancias se van a ver minimizadas, ¿no? O cerradas. Entonces, de ahí la importancia de poder conocer las enfermedades. ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿De acuerdo? Ahora, en este punto nos vamos a centrar en qué puede causar que un animal se enferme, ¿no? Hablando propiamente de las aves, ¿vale? Pasas unas dos, tres, por favor. Entonces, tenemos alrededor de algunas causas generales de enfermedad, como pueden ser problemas metabólicos, que muchos de estos problemas metabólicos se pueden asociar simplemente a una cuestión de alimentación, ¿vale? Que yo no dé la cantidad necesaria de nutrientes, de energía, de proteínas necesarias para que mi animal produzca, ¿de acuerdo?
algunas afectaciones también genéticas que también son muy importantes y que llegan a suceder en especies productivas. Obviamente, las cuestiones físicas, las cuestiones climatológicas, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar el día de ayer, aquí en Ciudad de México cayó una tormenta inmensa, ¿sí? Granizada, que son cuestiones climatológicas que pues muchas veces, sobre todo pues hablamos de estos animales que están libres de jaula, pues también pueden ser susceptibles, ¿no? Que alguno de las instalaciones también, aunque sean animales en estabulación, pues puedan sufrir algún problema físico, ¿no? Hasta las cosas menos probables que pueden pasar, ¿no? O cae un rayo, ¿ok? Pero son cuestiones físicas que pueden producir a lo mejor la mortalidad o que ciertos animales queden con una merma en su salud por producto de este proceso físico, el frío extremo, el calor extremo, pues todo esto va a generar problemas de salud. ¿Me pasas la que sigue? Y aquí es donde entra el siguiente elemento, las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas nos van a generar sobre todo una afectación de un mayor número de animales, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entrar en un nicho. ¿Me pasas la que sigue, por favor? ¿Me pasas 3, por favor? ¿Vale? Y aquí vamos a tener un nicho. Si se pueden preguntar, ¿qué se requiere para que se dé una enfermedad? Pues bueno, necesito un animal susceptible. Que en este caso, pues hablamos del ave, ¿no? De mi gallina ponedora. Puede ser un humano, puede ser un perro, un gato, etcétera. Pero también requiero la participación de un agente patógeno, ¿sí? Que ahorita comentaré algunos detalles muy breves de estos, virus, bacteria, parásito, virus, etcétera, ¿no? Pero también requiero de la participación de un ambiente, ¿sí? Estos tres, ¿me pasa la que sigue? Estos tres componentes interactúan entre sí para que se pueda dar el proceso de enfermedad, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo muy clásico con lo que estamos viviendo con SARS-CoV-2. A pesar de que yo humano sea susceptible a la infección por SARS-CoV-2 y que exista el virus, necesito exponerme a él en un ambiente, ¿sí? Por eso estos contagios se están dando en ciertas zonas de hacinamiento, en el transporte público, en zonas donde, pues bueno, tal vez no hay uso de cubrebocas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, se requiere esta interacción. Por eso, cuando se habla de prevención, cuando se habla de control, necesito sí conocer a la gente, sí conocer la especie, pero también qué hay en mi ambiente, qué de mi ambiente permitió que se presentara la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Me puedes pasar la siguiente? Entonces, ahí es donde entramos a conocer que hay diversos tipos de agente patógeno. ¿De acuerdo? Y por eso, pues al final, esto también les permite a las personas, aunque no se dediquen a la parte de la medicina, también hay ciertos conocimientos básicos que les puede permitir, pues incluso yo siempre comento la situación cuando pueden existir algunas personas que pues no tienen estudios o se quieren hacer pasar por médicos o son señales, incluso uno de alerta, ¿no? Me pasa la que sigue. Uno de los agentes patógenos pueden ser los hongos, ¿no? En el caso de los animales, algunas afectaciones fúngicas se asocian principalmente a estados de inmunosupresión, o sea, donde las defensas, el estado inmunológico del individuo están comprometidas, ¿no? Por eso algunas personas que sufren el síndrome de inmunodeficiencia humana, pues son susceptibles a las afectaciones por hongos. Sin embargo, también hay algunas otras afectaciones, por ejemplo, en especies productivas, donde las micotoxinas, que son productos que los producen los hongos, son estas patologías que se presentan porque los hongos crecen en el alimento, ¿vale? Y en el alimento es donde se encuentran estas micotoxinas que pueden producir enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿me puedes pasar la siguiente? Tenemos otro tipo de agentes patógenos, como son los agentes parasitarios, ¿de acuerdo? Ahora, los agentes parasitarios es un poco más sencillo, entre comillas, porque también tienen su particularidad, llegar un poco al diagnóstico, a determinar quién fue la causa o el causante de la enfermedad, porque hay ciertos parásitos, algunos, que tienen esta capacidad o que son parásitos grandes, que los puedo ver a simple vista, ¿de acuerdo? Entonces, tú poderlo ver, estás viendo al agente causal de la enfermedad, ¿no? Hay algunos otros parásitos que son microscópicos que, bueno, sí requeriremos de algunas otras técnicas que me permita identificarlos, ¿de acuerdo? Pero también estos agentes parasitarios se pueden presentar en cierto tipo de explotación,
¿vale? Y muchos de estos pueden ser los propios animales que no están en jaula, o sea, que están en pastoreo, ¿sí? Vean cómo la dinámica del ambiente importa mucho. Por ejemplo, en los cerdos es muy difícil o ya no es tan común en especies muy tecnificadas donde hay mucho, donde los animales se encuentran en jaulas, las afectaciones parasitarias ya no son tan comunes, porque el animal no tiene un método de contagio de algunos parásitos, es justamente a través del pastoreo, el contacto con tierra. ¿De acuerdo? Entonces, estos animales que tengan esta característica de que están libres, de que están en tierra, que están en pastoreo, etcétera, pues bueno, hay que tener en cuenta, hay que monitorear este tipo de agentes. ¿De acuerdo? ¿Me pasa la que sigue? Y bueno, tenemos lo que nos tiene en pandemia actualmente, ¿no? Los famosos agentes virales. Por ejemplo, es un esquema 3D del virus de influenza, ¿ok? En el cual, bueno, los agentes virales tienen otros mecanismos, incluso algunos de ellos tienden a tener una mayor capacidad para producir enfermedad o incluso transmitirse a los agentes. Vémoslo con SARS-CoV-2, para transmitirse, afecta a una mayor cantidad de gente, ¿sí? O de animales. La diseminación de las enfermedades virales tiende a ser un poco más rápida, ¿de acuerdo? Generalizo porque finalmente hay distintos tipos de agentes virales, ¿de acuerdo? Y obviamente esto nos lleva a pensar que el tratamiento, el control, pues es muy diferente, ¿sí? ¿Y me pasas la siguiente? Y de aquí es donde nos toca las bacterias, ¿no? Las bacterias son otros microorganismos que también convivimos con ellos, ¿no? Incluso hay muchas bacterias que son saprófitas, que son benéficas, pero hay otras bacterias que son patógenas y que causan enfermedades muy importantes, incluso mortales, en los animales y en el humano. ¿De acuerdo? Y el hecho de conocer este badaje de agentes patógenos nos va a permitir incluso conocer el tratamiento. ¿Sí? O sea, el hecho de que ustedes ubiquen, por ejemplo, yo creo que tenemos mucho en mente que las bacterias se tratan con antibióticos, ¿no? Entonces, si tú tienes una afectación parasitaria y te recetan un antibiótico, esa sería una señal de alerta, ¿eh? De que no necesariamente quien te está recomendando eso sabe del tema, ¿de acuerdo? Entonces, son algunos conocimientos básicos que vale la pena considerar para poder incluso también opinar, ¿eh? Vale la pena tomar en cuenta este detalle. ¿De acuerdo? Pasas el siguiente. Y de ahí voy a brincarme a lo que en las especies productivas, ¿sí? Y aquí es el impacto más fuerte, ¿no? La importancia. ¿Por qué son importantes las enfermedades? ¿Me pasas el siguiente? Y aquí es el escenario más fuerte, la mortalidad, ¿no? El hecho de que tus animales se estén muriendo, ¿no? Esto obviamente es algo terrorífico. El hecho de, a la especie que tú te dediques, incluso aunque sea tu perro, ¿sí? Uno sufre luego muchas veces más por su perro, ¿no? Que tal vez por un humano, ¿no? Pero la mortalidad, cuando eres productor, pues imagínate, ¿no? Son tus ingresos, es lo que va a dar el sustento a tu familia y tal vez a todos aquellos que están trabajando contigo, ¿de acuerdo? Pero muchas veces queremos medir la importancia de las enfermedades en base al número de muertos que produce. Pero yo quiero dar un cambio, me pasas la que sigue, con el siguiente ejemplo, con la baja ganancia de peso. Aquí ustedes pueden ver en esta fotografía de su derecha, que lo tomé de porcicultura.com, son 3 lechones que son de la misma edad, ¿sí? Uno podría pensar, no, ¿cómo creen que son de la misma edad? No, sí, son de la misma edad. La diferencia radica en el peso, ¿vale? Entonces, muchas veces, ¿sí? Queremos ver que las enfermedades sean importantes por la cantidad de muertos, ¿no? Que, por ejemplo, peste porcina africana, que es una de las fases en cerdos bien importante actualmente en Europa y en Asia, pues produce mucha mortalidad. Y dicen, ay, es importante porque produce muchos muertos. Sí, pero hay enfermedades que no necesita producirte muchos muertos para que sea importante. ¿Por qué? Porque estos cerdos, estos lechones, con baja ganancia de peso, no van a alcanzar el peso ideal para venta. Incluso algo de lo que se plantea en la actualidad es que tener un animal tan pequeño a esa edad muchas veces ya no conviene, económicamente hablando, seguirlo manteniendo. ¿Me pasa la que sigue? ¿Sí?
Y esto finalmente se traduce en dinero. Y les voy a dar un ejemplo todavía más duro con esto de la mortalidad. ¿Cómo estamos con el COVID? ¿No? La tasa mundial está por debajo del 2% la mortalidad por COVID. 2%. Es muy poco, pero nos tiene confinados. ¿Por qué? Porque hay mucha tasa de transmisión, ¿sí? Hay mucha gente que se enferma gravemente y no se muere. Qué bueno que no se muere, ¿sí? Aún así, en México, por ejemplo, ya estamos por encima del 9% de mortalidad. Aún así es poco, pero nos tienen una pandemia donde estamos confinados. Porque finalmente creo que nadie le quiere jugar al vivo a que pues igual y me da y la libro, pero igual y no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vale la pena siempre medir la importancia, sí por la mortalidad, pero también por el impacto negativo ya a la hora de vender, ¿no? Y aquí en los productores de huevo, pues el hecho de que tengas una menor tasa de postura, pues eso económicamente es importante aunque tu gallina no se muera. ¿Me pasa la que sigue? Y ahora sí, me voy a centrar después de esta pequeña introducción a estas dos bacterias. Sobre todo, esta introducción se las hice con el fin de que no son bacterias que me van a producir una mortalidad del 80, del 90%, no, sino tienen una importancia sobre una disminución en la capacidad productiva de las aves. ¿Ok? ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ahora, también quise hacer este comentario de qué se conoce de Gallibacterium anatis. Es una bacteria, pásame la que sigue, por favor, que es un patógeno emergente. En los términos de enfermedades, hay patógenos que pues han existido por mucho tiempo y probablemente no se les había dado la importancia hasta ahora por muchos factores. Muchos de ellos puede ser por desconocimiento, ¿sí? Recordemos que la ciencia avanza, ¿no? Y en algunas ocasiones han existido enfermedades de los cuales se conoce la enfermedad, se conoce que produce tales o cuales signos, pero no se sabe la causa, o no se sabía la causa, ¿no? Entonces, y posteriormente, con la investigación ya ubican, pues mira, es una bacteria. Después ya empiezan a avanzar la tecnología y ya podemos saber incluso nombre, apellido y hasta seudónimo, ¿no? De la bacteria, ¿sí? O del virus o del parásito, como quieran, ¿no? Y es donde empiezan a surgir estos patógenos emergentes por esta importancia que pueden llegar a tener, pero que siempre hemos coexistido con ellos. ¿Sí? ¿Me pasas la que sigue? Y otro elemento importante es saber que es una bacteria. ¿Por qué? Porque a nivel de productor, tú sabes que si tú tienes una afectación, una enfermedad, que ahorita les voy a presentar algunos signos clínicos que pueden presentar las aves, pues sabes que por lo menos parte de la idea del tratamiento podría ser, porque les voy a dar alguna alternativa, que pueden ser un antibiótico, ¿no? Entonces, eso va a estar dentro de la idea del tratamiento, ¿de acuerdo? Y me pasa la que sigue. Y es una bacteria que puede producir diversas afectaciones, como puede volverse lo que llama septicémica, donde la bacteria va a tener la capacidad de traslocarse a sangre junto con sus componentes, junto con sus factores de virulencia, y va a poder producir daño en diversos tejidos. El impacto más importante de esta bacteria es que va a producir baja ganancia de peso en animales de engorda y baja producción de huevo. ¿De acuerdo? Les digo, no generará una mortalidad muy alta, pero ahí es donde nos va a pegar económicamente, en la baja producción de huevo. ¿Me pasa la que sigue, por favor? En la parte de la historia, ¿por qué conocer un poco de la historia? Bueno, aquí es un elemento interesante porque mucho del problema que tenemos en la actualidad tiene que ver con desinformación, ¿no? Surgió junto con la propia vacunación en COVID. Mucha gente estaba con la idea de que no se quería vacunar, porque quién sabe qué nos van a poner un chip, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la desinformación. Ahora, también tiene que ver muchas veces con la historia. ¿Me puedes pasar la que sigue? Esta bacteria se identificó desde 1950, ¿sí? Y le conocían como la bacteria hemolítica de la cloaca. Y ahí se empezó a proponer diversos nombres o diversas bacterias, como Pasteurella hemolítica aviar, Actinobacillus alpingitidis y Pasteurella anatis, ¿de acuerdo? Y se estaban proponiendo que eran distintos patógenos,
Entonces, si yo consigo un texto en Internet de 1950, pues me va a hablar de la Pastorela hemolítica aviar, ¿no? Y a lo mejor yo ya estoy hablando de esta nueva bacteria, Gallibacterium anatis, pues si no, estamos hablando de dos cosas diferentes. No, vamos a hablar de que este es el origen, la historia de esta bacteria. ¿Me pasas la que sigue? ¿Vale? Posteriormente se propuso, ¿vale? Ya con el avance de la tecnología, un nuevo género, el género Gallibacterium. Pero vean cómo tuvieron que pasar 32 años para que se pudiera pasar a este elemento. ¿Me pasas el siguiente? Y fue hasta el 2003, imagínense, hasta el 2003, donde ya por fin se estableció el género Gallibacterium. Hasta el 2003. Entonces, en este lapso de tiempo, pues vamos a tener algunos reportes, incluso algunos artículos científicos que me hablen de que la causa de la bacteria hemolítica de la cloaca es Pastorela hemolítica aviar. ¿Sí? Pero es parte de la historia. ¿Me pasas la que sigue? Fue ya hasta el 2013 donde esta Pastorela hemolítica, que fue ya la que se identificó como la bacteria causante de la bacteria hemolítica de la cloaca, ¿sí? Que se tipificó como que ya no se iba a llamar Pastorela hemolítica. Ahí sí van a disculpar ustedes a las gentes que se dedican a la taxonomía, ¿sí? Y esto lo sufrimos lo que nos encantan las enfermedades, porque ya cuando te aprendiste un nombre que está medio raro, pues ya te resulta que ya se lo cambiaron, ¿no? Y esto nos pasa mucho a las bacterias o a mí que me encantan los virus, que ya cambió, ¿no? De nombre. Y esta Pastorela hemolítica cambió de nombre a Gallibacterium anatis. Propiamente el Gallibacterium anatis biovariedad a hemolítica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que es como el nombre con el que ya se le conoce actualmente a esta bacteria, a este Gallibacterium anatis. Si alguien del pasado, ¿sí? Algún otro trabajo habla de Pastorela hemolítica, no está equivocado, sino ya tiene un nombre nuevo. Estos cambios en la taxonomía lo hacen sobre todo por la nueva tecnología. Todo lo que es secuenciación ha dado una gran cantidad de información que ha permitido reacomodar a muchos agentes patógenos. ¿Me pasas la que sigue? Ahora, es importante saber también esta bacteria de la que estamos hablando, este Gallibacterium, ¿a quién afecta? ¿Vale? Es una bacteria que se ha descubierto que, claro, es importante en las gallinas, ¿sale? Es uno de los huéspedes más importantes. Sin embargo, también se ha descubierto que puede infectar pavos, patos, gansos, faisanes, ¿vale? Muchos de estos son aves productivas, ¿no? O sea, también se producen, ¿no? Incluso para alimento, ¿vale? Palomas, pavos reales, perdices, la gallina de Guinea. Incluso hay trabajos, porque si a alguien le interesa, tengo un badaje de varios artículos, sobre todo del 2017-2020, de esta información actualizada, de cómo se ha logrado identificar esta bacteria en otras especies, como en bovinos, caballos, cerdos, ovejas y conejos. Se identifica, no quiere decir necesariamente que produzca enfermedad, sino se identifica. Incluso hay un reporte muy interesante de una mujer donde se le pudo aislar esta bacteria. Sin embargo, lo que yo siempre comento, siempre hay que ver, analizar el contexto. Esta persona en la cual se identificó esta bacteria era una mujer que estaba inmunocomprometida, o sea, tenía un problema inmunológico bastante fuerte que esta persona se pudo infectar con esta bacteria. Pero es un solo reporte. Y tampoco es para que entremos en estrés, pero que hablemos de esta diversidad tan grande que puede tener esta bacteria. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Ahora, claro, aquí yo les comento que es muy importante, hay que conocer al enemigo. Siempre hay que saber contra quién nos enfrentamos. Tenemos que esta bacteria, Gallibacterium anatis, ¿sí? Es una especie bacteriana que se han descrito 4 genomoespecies, del 1 al 4. Luego les voy a decir por qué esto es importante, porque en algunas ocasiones las vacunas, algunos biológicos, hablan de que tienen para hacer ciertos serotipos o ciertas variedades. Esto luego es muy conveniente conocerlo, sobre todo lo que circula en mi país, ¿no? Por ejemplo, si voy a poner una vacuna que trae el genomoespecie 1 y resulta que en México el único que hay es el 4,
pues no me va a servir. ¿Sí me explico? De repente son algunos detalles que, bueno, sobre todo el médico veterinario tiene que estar muy actualizado en este detalle, ¿no? Tenemos dos biovariedades, Gallibacterium anatis biovariedad hemolítica y Gallibacterium anatis biovariedad anatis. Esta diferencia entre estas dos biovariedades lo hacen justamente en la fotografía que ven en la parte superior, es un agar, ¿no? Es una gelatina que tiene algunos nutrientes dentro de ellos sangre. Entonces, esta biovariedad hemolítica tiene la capacidad de formar un halo claro a su alrededor, ¿no? Porque destruye los eritrocitos que se encuentran en la sangre, ¿de acuerdo? Esa es una forma en la que pueden distinguir la hemolítica de la anatis, ¿no? Estas dos biovariedades. Es una bacteria gram negativa y el dato siguiente es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque esta bacteria es una microbiota normal. Y aquí es donde a lo mejor alguno de ustedes podrá tener algún pensar, ¿no? Llevarlo, ¿cómo que microbiota normal? ¿Sí? Esta bacteria se ha logrado aislar de animales sanos, pero del tracto respiratorio superior, principalmente de tráquea, ¿sí? Perdón, de pico principalmente, se ha logrado aislar del tracto reproductor inferior, como cloaca y vagina, y del tracto digestivo, a nivel de recto. Entonces, incluso yo a mis alumnos siempre les comento, cuando hablamos de que una bacteria es microbiota normal, siempre hay que preguntarse en qué momento se vuelve patógeno. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambiamos de esta triada? Porque tenemos la especie susceptible que es el ave, tenemos el agente bacteriano, pero nos falta el ambiente. ¿Qué se modificó del ambiente que permita que la bacteria que está controlada, que la puedo aislar del pico de una ave sana, se va a poder ir por sangre a generar problemas en otro lado? ¿Sí? ¿Me puedes pasar la que sigue? ¿Ok? Y bueno, también otra cosa que es bien interesante es conocer, ¿no? Este es un problema propio de México, es solamente la Ciudad de México, solamente del Estado de México, de Sonora, de Quintana Roo. No, vemos que volteamos a ver a nuestros vecinos y resulta que vean toda la información, todos estos países que les pongo ahí, ¿sí? Son países en los cuales hay artículos científicos a nivel mundial de una u otra manera con la bacteria, con este Gallibacterium, ¿no? Ya sea que probaron, lo aislaron, lo inocularon, produjeron enfermedad, algunos trabajaron con resistencia a antibióticos, etcétera. Muchos trabajos a nivel del mundo, ¿vale? Y de hecho hay reportes y nos vemos en nuestros vecinos cercanos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Colombia, varios países de América que hablan de la importancia de esta bacteria. ¿Ok? ¿Me pasas la siguiente? Y con respecto a México, ¿no? Aquí este es un problema. O sea, desafortunadamente hay tantas enfermedades, hay tantos patógenos que, pues desafortunadamente tampoco somos tantos, ¿no? Tantos científicos que nos dedicamos a las enfermedades como para poder establecer una prevalencia, ¿no? O sea, ¿cuánto realmente hay cuántos casos hay de esta bacteria en México? ¿No? Por ejemplo, aquí les voy a prestar unos datos de Osuna del 2015, que son datos de Sonora. Son de los pocos trabajos que hay sobre presencia de esta bacteria. Sin embargo, sí se sabe que puede estar distribuido a lo largo de la República Mexicana. Sobre todo, pues hablamos de que si es una bacteria parte de la microbiota normal de las aves, pues técnicamente todas las aves la van a tener. ¿De acuerdo? Ahora, ahorita platicaremos con respecto a la enfermedad. Pásame la que sigue. Ahora, también les comento a mis alumnos y traté de hacerlo muy digerido porque las bacterias también tienen la capacidad de producir enfermedad. Y luego uno se pregunta, ¿por qué producen enfermedad? ¿Qué tienen las bacterias que les permite ser patógenas? ¿Por qué no, por ejemplo, por qué Lactobacillus casei shirota del Yakult también es una bacteria? ¿Por qué esta no produce enfermedad? Bueno, pues finalmente las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, tienen factores de virulencia, ¿sí? Tienen factores, elementos que les da la capacidad de producir enfermedad, ¿sí? Es como un humano, ¿no? Todos los humanos somos iguales, pero ¿cuál es la diferencia entre un humano convencional, ¿no? Con respecto a un sicario? Pues que el otro tiene un rifle, ¿no? Ese le da la capacidad a ese sicario de poder matar a alguien, ¿no? Sigue siendo humano, pero tiene un elemento, una herramienta que le permite producir daño.
Las bacterias tienen esta misma capacidad, ¿no? Entonces, las bacterias, como este Gallibacterium, tiene una toxina A, ¿no? Que pertenece a este grupo GTXA, que destruye eritrocitos. O sea, los eritrocitos son las células que viajan en la sangre, que transportan el oxígeno a los tejidos. Los rompe, los destruye. Tiene algo que se llama una leucotóxica, una toxina leucotóxica, que destruye los macrófagos. Los macrófagos son una de nuestras células de defensa. O sea, se va a encargar de eliminar a las células que nos van a defender, ¿no? Y bueno, ahí viene un elemento que se asocia a la actina, que es una proteína elemental importante de las células. También contiene algo que se llama vesículas de membrana externa, que contiene el lipopolisacárido, que son elementos de las bacterias gram negativas, otras proteínas e incluso hasta propio ácido desoxirribonucleico, ¿no? El propio ADN bacteriano. ¿Me pasas la que sigue? Unas 2, 3 si quieres. Y por ejemplo, tiene fimbrias, ¿sí? La bacteria, ¿sí? Por ejemplo, si la bacteria entra por vía respiratoria, pues tiene que agarrarse, ¿no? Porque imagínense, si no, entra, llega hasta el pulmón y luego la expulsas, ¿no? Y ya, te quitaste de problemas, no es patógena la bacteria, ¿no? Esta bacteria tiene que adherirse, tiene que agarrarse del aparato respiratorio para poder colonizarlo, ¿de acuerdo? Tiene una cápsula que también le ayuda a la colonización. Tiene algunas que se llaman metaloproteasas con zinc, y esto es interesante porque degrada las IgGs. Las IgGs son inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son anticuerpos, ¿no? Entonces, imagínense, tiene la capacidad de eliminar los anticuerpos que pueden proteger al ave de su propia infección, ¿sí? Entonces, es una bacteria que tiene muchos elementos. Y otra cosa, tiene la capacidad de formar biofilm. Los biofilm son pequeñas membranas que se pueden quedar en el alimento, se pueden quedar en algunas superficies, ¿sí? Estos biofilm le permiten a la bacteria sobrevivir también en el ambiente, ¿sí? Por eso se recomienda, nada más por un ejemplo clásico, que hay que lavar con cierta frecuencia los comederos y los bebederos de los perros, porque algunas bacterias, sobre todo por ejemplo las que tienen en la cavidad oral, de repente se queda en el fondo como un residuo como muy viscoso, ¿sí? Algunas bacterias generan estos biofilms para sobrevivir. Entonces, esta bacteria tiene esta capacidad de formar estos biofilms que le van a permitir persistir en el ambiente. ¿Me puedes pasar la que sigue? Y luego, ¿cómo se transmite? Una nada más ahí. ¿Cómo se transmite, no? Por ejemplo, es un esquema muy bonito que lo tomé de este artículo del 2020, que nos habla que esta bacteria se puede transmitir por contacto directo entre un ave y un ave. O sea, esa es tal vez la más frecuente. De aquí, el hacinamiento es importantísimo para la transmisión de las enfermedades. COVID, ¿no? Entre más gente exista en un sitio, mayor contagios habrá. Igual sucede con las enfermedades. Entre mayor número de animales existan en una pequeña área, pues va a haber una mayor cantidad de contagios, ¿no? Aunque también se ha demostrado que puede existir una transmisión vertical, en el cual el ave, la gallina, se la puede transmitir directamente vía embrionaria, o sea, directamente al huevo, ¿de acuerdo? O también se ha demostrado que es la ruta menos frecuente, pero también existe por vía venérea, ¿no? También, por ejemplo, el gallo puede ser afectado por esta bacteria. ¿De acuerdo? ¿Me pasa la siguiente? Así muy general, ¿cómo se da este mecanismo de enfermedad? Pues el ave, esta bacteria, puede transmitirse por contacto directo, ¿sí? Por vía respiratoria. ¿Me puedes pasar una? La bacteria va a llegar justamente al pico, y lo que va a hacer la bacteria es primero adherirse a través de las fimbrias. ¿Me pasas otra? ¿Vale? Y lo que va a hacer es establecerse. ¿Me pasas una? Principalmente en pico, ¿sí? Es el primer elemento, y después se va a poder distribuir a otros componentes del aparato respiratorio. ¿Me pasas la que sigue? Principalmente a lo que viene siendo laringe y tráquea, ¿no? Ahí, obviamente, el propio sistema inmunológico se va a encargar de mantener a raya la bacteria. Sin embargo,
hay otros factores en los cuales todavía no se saben a ciencia cierta. ¿Me pasas uno? ¿Sale? Obviamente la bacteria tendrá sus factores de virulencia, o sea, si llega un macrófago, una célula de defensa, pues lo va a atacar la bacteria para que no se la coma a la bacteria y la elimine. ¿Sí? Va a haber ahí una lucha entre el sistema inmune y la bacteria. ¿Me pasas la siguiente? ¿Vale? Y vamos a ver que hay muchos factores que pueden determinar que esta bacteria o que el sistema inmunológico pierda el control sobre la bacteria. ¿Como qué elementos? Por ejemplo, otros patógenos, ¿sí? Los patógenos es increíble que ellos se ayuden más entre sí que, por ejemplo, los propios humanos, ¿no? ¿Sí? Escherichia coli o el coronavirus aviar, bronquitis infecciosa, son dos agentes que pueden convivir y coexistir con esta bacteria para ayudarle a producir daño, ¿no? También hay distintas cepas, variantes de esta enfermedad, de este tipo de bacteria, la Gallibacterium, que pueden ser más agresivas, pueden tener otros elementos que le permiten poder destruir más macrófagos, más mecanismos de defensa. También se habla que hay ciertas influencias hormonales, por ejemplo, la edad de la gallina, algunos cambios estacionales, el estrés, ¿no? Sobre todo el frío, ¿no? Porque el frío tiene un impacto negativo sobre la salud del aparato respiratorio, ¿no? La mala ventilación, el hecho de que exista también, por ejemplo, mucho amoníaco en el ambiente porque no hay limpieza de las propias excretas de las aves y el hacinamiento, ¿no? Todos estos factores pueden influir de manera negativa para que esta bacteria, ¿me pasas la que sigue? ¿Sí? Ahí. Otro más. Que esta bacteria que la tengo solamente en aparato respiratorio, se pierda el control sobre ella. ¿Me pasa la siguiente? Y pueda irse por sangre e irse a órganos donde normalmente no lo puedo encontrar, ¿no? Como puede irse a corazón, puede irse al hígado y sobre todo a tracto reproductor, que ahí es donde nos va a generar una de las afectaciones productivas más importantes, ¿sí? Pásame la que sigue. Ahora vamos a hablar de cuadros clínicos. El cuadro clínico, pues no hay signos específicos, ¿eh? ¿Sí? Pero las aves pueden empezar con estertores, ¿no? Empiezas, porque aparte la bacteria, las gallinas, su tapete mucociliar, estos como pelitos que tiene en la tráquea que le ayuda a poder eliminar el moco que se acumula, no es tan eficiente como en otras especies. Entonces puedes empezar a escuchar, sobre todo hay que ser muy, hay que observar mucho, ¿sí? Y sobre todo en noche, escuchar si existe justamente esta como garraspera en las aves, ¿no? Pueden tener tos, puedes identificar aves que empiezan a tener problemas respiratorios, o sea, que tienen disnea, que no pueden respirar bien, ¿sí? Pásame la que sigue, ¿sí? Unas 2 o 3 más, ¿sí? Una masilla, ahí. Entonces pueden tener secreción nasal, ¿no? Una vez no es normal que tenga secreción nasal, ¿no? Es de tus primeros signos, que puede ser cristalina, puede ser acuosa, y posteriormente esta secreción puede tener un poco más de consistencia más mucosa, más espesa, más pegajosa. Incluso puede llegar a tener una leve hinchazón de cabeza, ¿no? Puede empezar a tener diarrea y las aves dejan de comer, ¿no? Eso tú te vas a dar cuenta en la cantidad de alimento que tú pones y revisas, pues que se lo tienen que acabar, ¿no? Entonces dejan de comer y empieza a tener incluso baja de peso, ¿no? Es como yo me empiezo a dar cuenta, digo, sobre todo hay que escucharlas para ver si hay estertores y observar si hay secreción nasal, que serían de los primeros signos que puedo encontrar. Pásame la siguiente. ¿Vale? Ahora, a nivel productivo, empieza por bajar la producción de huevo, que puede empezar del 3 hasta el 18%, o sea, me pueden decir, ay, no es el 50%. No, pues sí, sería horrible que fuera el 50%, pero productor, oye, que te empiece a bajar este porcentaje, ¿sí? Es huevo tú que no vas a vender, porque no se va a producir, ¿no? La mortalidad, porque tenemos una mortalidad esperada normal, se puede llegar a incrementar hasta el 5%, ¿vale? Y empieza a haber baja ganancia de peso, ¿no? Les digo, no es dramática, pero ese 10% que pierdes era dinero, ¿ok? Entonces, aquí es donde, por eso, parte de lo que les voy a dejar como conclusión es que hagamos registros, ¿no? ¿Cuánto estamos produciendo de huevo, ¿no? Ya sea pueden hacerlo por semana, por mes, y estas gráficas,
¿sí? Te puede ayudar a decir, mira, estoy teniendo una baja en la producción de huevo, que tal vez no es tan intensa, pero ahí estoy teniendo algún problema. Pásame la que sigue, ¿sale? Y bueno, algo que es bien importante, que yo siempre trato de hacer énfasis, que las aves y los puercos tengo esta oportunidad de que si yo veo un animal que está enfermo, ese animal enfermo me puede dar mucha información para llegar al diagnóstico, ¿no? Y aquí es donde el experto, ¿sale? El médico veterinario puede hacer necropsia, ¿no? Incluso también como productor puede hacerlo, ¿por qué no? Claro, la interpretación, eso sí es parte del médico veterinario, pero claro, también pueden hacerlo, ¿no? Es abrirlos, vamos a encontrar mucho líquido en la cavidad, mucha peritosis, porque muchas veces, en algunas ocasiones, las propias, los huevos se llegan a romper dentro de la gallina, ¿sí? Por ejemplo, esos porcentajes que les manejo es de un trabajo, ¿sale? Que hicieron necropsias de muchas aves afectadas y reportaron que por lo menos el 20% de las que ellos hicieron necropsia tenían peritonitis. Tenían hemorragias en ovarios que se pueden ver rojos, regresión ovárica, vamos a ver que se van a encontrar estos ovarios muy pequeños, te les voy a echar un par de fotos, hemorragias en oviductos e incluso oviductos no funcionales, ¿sí? Pues sobre este impacto negativo que va a tener sobre la producción. ¿Me pasa la que sigue? ¿Sí? Y, perdón, folículos deformados, incluso folículos rotos, ¿sí? Que luego muchas veces el líquido que escapa a cavidad y hasta afectaciones de pericardio, ¿sí? Que es esta capa que recubre al corazón y hepatitis, ¿no? Afectación de hígado. Ahora sí, pásame la que sigue, ¿sí? Y regrésame una, nada más una, ahí. Bien, por ejemplo, este es de este Bioservice SRL, hicieron un reporte de esta bacteria y ahí les habla de todos los cambios que se pueden presentar durante la necropsia de un ave, ¿no? La secreción nasal, el problema en tráquea, cambios en el hígado, que les digo que esto es parte de lo que debe de interpretar el médico veterinario, pero claro, también como productor tampoco estás exento, ¿no? Claro, siempre tomar medidas de bioseguridad, ¿no? Pero lo más recomendable es que esto lo haga un profesional. Pásame la que sigue. ¿De acuerdo? Y bien, por ejemplo, aquí les voy a presentar un par de fotografías. A su derecha van a poder observar un ovario de gallina normal, ¿no? Así, bonita. La de la izquierda tiene unos cambios muy leves, ¿no? Que incluso pudieran llegar a ser no tan perceptibles cuando tenemos un ojo no tan entrenado. Pero si me pasa la que sigue, aquí está. Creo que en este punto podemos observar, si comparamos izquierda y derecha, pues podemos ver cómo los propios folículos están deformes, uno está inclusive completamente como si estuviera desparramado, y ven cómo hay unos que se ven muy pequeñitos, pierden parte del color, ¿sí? Estos son parte de los hallazgos que me puede identificar que tengo un problema asociado a lo reproductivo. ¿Sale? Porque no es la única causa o la única agente etiológico que me puede producir ese tipo de afectaciones, quiero ser claro, ¿de acuerdo? Por eso el diagnóstico incluye un todo, signos, qué tanto están afectando, qué tantos muertos, qué tanta afectación en la producción, qué lesión estoy encontrando, todo esto es un todo para llegar a un diagnóstico. Pásame la que sigue. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, esta me gusta mucho, esta es tráquea, ¿vale? Las afectaciones en tráquea la van a ver roja, ¿sí? La tráquea es como si fuera un tubo, ¿no? La función de ese tubo únicamente es que conduzca aire, nada más. Esa es su función, ¿de acuerdo? Pero podemos encontrar algo de secreción, moco transparente. Me permití, ¿sí? Y espero que algunos de mis alumnos, si me están escuchando, no se convulsionen porque la histopatología, el poder ver los tejidos a microscopio, pero en ese caso, sin ser un experto, ¿vale? La foto abajo, hacia su izquierda, ese es un parénquima pulmonar normal, ¿no? ¿Qué ven? Puro espacio, en blanco. Eso es lo sano, lo normal. Pero la foto de la derecha, ahí sí, está todo ese espacio ocupado por una secreción. Eso no es normal, ¿sí? Esos son las lesiones, son los hallazgos que me están dejando, las evidencias que me está dejando el patógeno de que me está produciendo daño en los animales. Pásame la siguiente. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, igual, hacia su derecha, pueden ver un ave con folículos normales, ¿no? Amarillos, grandes, y los que están viendo hacia su izquierda, los que están señalados con la flecha y con la estrella, son justamente son aves de la misma edad,
¿sí? Entonces aquí los folículos son muy pequeñitos, por eso justamente hay un problema en este proceso de producción de folículos, ¿no? Por eso hay baja en la capacidad para poner huevo, ¿de acuerdo? Pásame la siguiente. Y finalmente, el diagnóstico. Regresamos ahí. Aislamiento bacteriano, pruebas moleculares y una técnica que se llama hemaglutinación. Aquí es muy importante que el médico veterinario tenga contacto con el laboratorio que le va a permitir llegar a un diagnóstico. ¿Vale? Cada región tiene su propio laboratorio. Ahí tú puedes preguntar cuánto cuesta, qué tengo que mandarte. En algunas ocasiones puedes mandar el ave completa o a lo mejor algún líquido, alguna secreción para poder permitir el aislamiento. Pásame la siguiente. Y con respecto al tratamiento, pues bueno, lo primero, pásame la que sigue. ¿Sí? Lo primero, antes, porque muchas veces hablamos de bacterias y luego nos queremos ir a los antibióticos, ¿no? Algo que puede ayudar de manera inicial es el uso de expectorantes, porque les comentaba que las aves en particular tienen un problema para poder movilizar estas secreciones, no es como los humanos, otras especies como el perro y demás, que pueden tener la capacidad que su aparato respiratorio pueden, a través de los hilos que tienen en la tráquea, movilizar el moco y poderlo expulsar. En las aves son un poco más deficientes. Por eso hay algunas enfermedades que el ave se muere porque se asfixió, ¿sí? Porque toda su tráquea, toda su tráquea, que es un tubo que conduce el aire, pues se ocluye y se asfixia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en una manera inicial, podemos usar algunos expectorantes como ambroxol, bromencina, cianocobalamina, incluso el guayacol, ¿sí? Ahí les expongo algunas pues, marcas comerciales donde, pues, ahí viene el tratamiento, viene la posología, cuánto tengo que poner, todo eso son el alimento de bebida, con el fin de poder generar que la propia ave pueda eliminar este exceso de moco que está produciendo por efecto de la bacteria y de esta manera poderlo controlar. ¿De acuerdo? Pero eso es en los inicios de la enfermedad, por eso tengo que tener esta señal de alarma, ¿no? Esta garraspera que pueden tener las aves en un principio. ¿De acuerdo? Ya si esto no es suficiente en un inicio, si veo que incluso esta producción de moco es todavía, con el paso del tiempo, es mayor, ya tengo que utilizar otro tipo de tratamiento. Pásame la siguiente, como son justamente los antibióticos. De hecho, muchos antibióticos en aves vienen junto con el expectorante, ¿no? Sobre todo porque son para vías respiratorias, ¿no? Porque buscan justamente eliminar la bacteria a través del antibiótico, pero también evitar que el ave se pueda asfixiar con esta propia secreción que se está produciendo. Nada más recordar que en el caso de los antibióticos hay un tiempo de retiro, ¿sí? Dependiendo del antibiótico, que puede ser de 3, 5 hasta 7 días. Igual el huevo que se produce durante el tiempo de tratamiento no se puede vender. ¿De acuerdo? Pásame la siguiente. Y ojo, aquí les voy a presentar unos pequeños datos. Este es un artículo del 2020 de Vietnam. Y así, para que no se pierdan, este trabajo hablaba de resistencia bacteriana, o sea, esta Gallibacterium, en este trabajo de cuáles eran los antibióticos más, o sea, esta bacteria, a qué antibióticos era muy resistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la enrofloxacina, las tirosinas y muchos, por ejemplo, la amoxicilina, que es muy utilizada en este trabajo de Vietnam, las cepas de esta Gallibacterium annatis eran resistentes, ¿de acuerdo? Pero según este trabajo, las oxiciclinas y la doxiciclina son buena elección, ¿no? Y de hecho, algunos tratamientos que les puse en la diapositiva anterior son basados en oxitetraciclinas y doxiciclina. Pásame la que sigue. Y bueno, aquí es donde tenemos algo bien importante, ¿no? En datos de México. Aquí, por ejemplo, ese trabajo de Sonora, hicieron aislamiento del 2010 al 2011 en aves del sur de Sonora, y vean cómo, bueno, la más aislada era Escherichia coli, pero la segunda sí era Gallibacterium annatis. Entonces, es importante. Y ellos hicieron este estudio donde vean todas estas barras en colores, ¿sí? Entre más alta sea, mayor resistencia hay a este antibiótico. Entonces, cada barra corresponde a un antibiótico diferente, ¿vale? Y podemos contar por lo menos
una decena de antibióticos, ¿sí? Donde la mayoría, ¿sí? Más del 50% de las cepas de Gallibacterium anatis son resistentes a este antibiótico. Esa fue parte de la consecuencia que nos dejó el uso irracional de antibióticos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que, bueno, de las que tienen menos resistencias, ¿no? El ceftiofur, el florfenicol también, son de las que, bueno, me pueden ayudar un poco más a este tipo de patologías, ¿no? Porque la mayoría ven incluso, hay cepas que es 100%, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que llegar a un buen diagnóstico o incluso hay algunos laboratorios que te ofrecen antibiogramas para ver a cuál es más sensible antes de pasar al tratamiento como tal, ¿no? Sería como lo idóneo. Pásame la siguiente. ¿Vale? Y de manera preventiva, pásame otra. Pásame varias, por favor. Hay una más, ahí está. Es siempre tener limpieza, desinfección, sobre todo bebederos, ver calidad de agua, sobre todo la calidad de agua y en los bebederos por la capacidad que tiene esta bacteria de producir biofilms. ¿Vale? Y la vacunación. ¿Vale? En la actualidad existen vacunas comerciales que se pueden utilizar en las aves, sobre todo están destinadas a aves ponedoras, porque si un laboratorio se tomó la molestia de investigar y producir una vacuna contra un patógeno, es porque es importante, ¿no? Tomémoslo en cuenta. Aquí, pásame la siguiente. Les digo, para nada, ninguno hago ningún tipo de comercial, simplemente son estas vacunas que, bueno, tienen la importancia porque finalmente sus aves tienen que ser protegidas con enfermedades que son comunes, en este caso, por ejemplo, Pasteurella multocida, Gallibacterium anatis con los biogrupos 1, 2 y 4, que son los más reportados en México, e incluso contra Newcastle, ¿no? Que es una de las enfermedades importantes en aves, lo fue, estamos en periodo de erradicación de la enfermedad de Newcastle, pasamos de un estatus donde ya estábamos declarados libres, tuvimos hace poco un pequeño brote que se controló, pero bueno, finalmente también con mucha frecuencia se vacuna contra Newcastle, ¿no? Entonces tenemos biológicos para varios agentes, ¿no? No solamente para uno, y la vacuna siempre es preventiva, ¿no? Eso es muy bueno, siempre hay que ver las enfermedades de tu zona para poder determinar qué vacunas contra qué enfermedades vas a prevenir la aparición de enfermedades, ¿no? Pásame la siguiente. Y bueno, finalmente, para concluir la parte de coriza infecciosa, que es un poco más corta, porque coriza infecciosa, pásame la siguiente, es una enfermedad que afecta a pollos, sobre todo aves de postura, ¿sale? La Gallus gallus, que es con el nombre científico, pero también se ha reportado, raro, en algunas codornices, e incluso algunos citácidos, ¿no? Como los propios pericos, han habido algunos reportes de que pueden ser afectados. Sin embargo, el huésped natural de esta bacteria, pues es justamente las aves. ¿Me pasas la siguiente? Conociendo al enemigo, tenemos que es Avibacterium paragallinarum. Nuevamente, la parte de la actualización de estos agentes, ¿no? Antes se le conocía como Haemophilus paragallinarum. ¿Sí? Porque igual si ustedes, por ejemplo, buscar en internet, le ponen coriza infecciosa y les ponen la etiología o la causa de Haemophilus paragallinarum y pueden decir, pues, me timaron, ¿no? A mí me dijeron que se llamaba Avibacterium paragallinarum. Bueno, es que todo depende del tiempo, ¿no? Ya en la actualidad se conoce como Avibacterium, ¿no? Entonces les digo, pues finalmente, incluso a lo mejor en algunos años, otra vez, si alguien se acuerda de estas pláticas, llega a tener, no le deseo mal a nadie, que tenga algunos casos de coriza, por ejemplo, y resulta que buscan en un artículo reciente del, no sé, nos vemos en el 2025, y resulta que le pusieron otro nombre, ¿no? Pero bueno, es parte de la actualización, ¿no? Y es lo que nosotros, pues en la parte academia, siempre tenemos que estar lo más actual que se pueda, ¿no? Es una bacteria también gram negativa, ¿vale? Y comparte esta característica con Gallibacterium. Hay 3 serogrupos, A, B y C, y a su vez se han descubierto 9 serovariedades, lo que va siendo del A1 al A4, o sea, A1, A2, A3, A4, B1, C1, C2, C3 y C4. Y bueno, se hablaba mucho
de que esta bacteria o esta enfermedad se presentaba con mayor frecuencia en otoño e invierno. El frío siempre ha tenido, siempre es un elemento ambiental, ¿vale? Que siempre merma los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Por eso no nos sorprende que, por ejemplo, en los humanos la temporada de influenza es en invierno, ¿no? Por lo mismo, por esta merma por parte del frío, sobre todo para generar éstasis en el aparato mucociliar, ¿no? El aparato mucociliar en la tráquea es un mecanismo de defensa natural que todos tenemos, ¿de acuerdo? Que finalmente el frío puede generar que esta barrera de defensa de cierta manera se vea mermada. Pásame la siguiente. ¿Vale? Y aquí es donde voy a tener un poco de problemas porque la distribución geográfica de esta enfermedad, ¿no? Como se habla, se dice, pues que es mundial, ¿no? Pero no hay un estudio como tal que diga, sí, mira, está presente en este tal o cual país. Es una enfermedad, es una bacteria que está presente prácticamente en la mayoría de los países, pero sin tener un dato real, ¿no? Si me pasa la que sigue, sucede lo mismo con México, ¿no? El caso de México, igual, sabemos que existe la enfermedad, ¿sí? Aunque, bueno, era una enfermedad que parecía que ya iba de salida, ¿no? Les comentaba, este uso indiscriminado de los antibióticos, todo este esfuerzo que está haciendo los productores de la parte orgánica es muy interesante, ¿sí? El no uso de los antibióticos como promotores de crecimiento y demás, porque finalmente hemos visto el efecto negativo de usarlos, ¿no? Aparte de que, bueno, pues finalmente, pues si el alimento orgánico, pues viene libre de todos estos componentes, muchos de ellos son químicos, algunos son naturales, hay algunos antibióticos que son naturales, que pueden tener un efecto negativo sobre la salud de las personas, ¿no? Pero también han tenido un efecto negativo sobre el control de las enfermedades, ¿no? Esto ha permitido mucha resistencia bacteriana. Lo vimos con los que les presenté de Bacterium anthracis, ¿no? Toda la cantidad de antibióticos a las cuales esta bacteria es resistente, ¿no? Y bueno, también considerar que hay ciertas enfermedades que por el uso de estos antibióticos en el alimento, pues de cierta manera permitían que algunas enfermedades estaban controladas o se creía que ya no existían o que era muy raro ya tener casos, ¿no? Pero al dejar de usarlos, ¿no? Al ya usarlos para lo que es como un tratamiento, pues ha permitido que algunas bacterias puedan volver a resurgir, ¿no? Una de estas puede ser incluso este Avibacterium, esta enfermedad de coriza, ¿no? Entonces, no se sabe una prevalencia exacta, real de esta enfermedad, aunque se habla de que ya no es tan importante o no hay tantos casos como existió hace muchos años. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y esta bacteria también, como la otra, pues tiene distintos mecanismos de patogenicidad que le permiten producir daño. Tiene un lipopolisacárido, característico de las bacterias gram negativas. También tiene vesículas de membrana externa, la cual tiene una toxina que llaman RTX. También tiene fimbrias, porque también la bacteria necesita adherirse. Si una bacteria no se adhiere, pues no va a poder colonizar, o sea, no va a poder multiplicarse en el parénquima pulmonar o el órgano, ¿no? En el cual va a producir daño. ¿Me puedes pasar dos, por favor? Tiene también una hemaglutinina y tiene proteasas, ¿no? O sea, va a tener la capacidad de producir esta enzima que va a degradar proteína y vamos a ver ahorita la particularidad que tiene. Pásame la siguiente. ¿Vale? Aquí vamos a ver que esta bacteria tiene factores de virulencia. Las más importantes va a ser estas fimbrias que le va a permitir la adherencia y la otra son las proteasas. ¿Le puedes dar clic, por favor? Donde la bacteria pues básicamente se transmite por vía aerógena, va a llegar al pico y una vez colonizando el pico se va a poder diseminar a vías aéreas superiores. ¿Le puedes dar un par de clics, por favor? ¿Sale? Y ahí se va a distribuir principalmente en pico, ¿sale? Pero también alrededor de la conjuntiva y ahí es donde va a empezar a producir estas proteasas.
Entonces, una característica es que va a empezar a producir un exudado, ¿no? Un líquido, ¿sí? Más viscoso, ¿sale? Blanquecino, que se va a acumular en el pico y también va a generar la acumulación alrededor del globo ocular. Esto va a llevar a que el ave, esta acumulación de este líquido, va a deformar su cara. De ahí como un poco el término coriza. Es un periodo de incubación, o sea, el tiempo entre que la bacteria entra y produce enfermedad puede ir entre 1 hasta 5 días. ¿De acuerdo? Pásame la siguiente, por favor. Otra más. Ahí está. Entonces, el cuadro clínico, vamos a ver que en los inicios de la enfermedad va a haber descarga nasal, mucosa. Posteriormente, ya va a empezar este clásico edema facial. ¿Sí? Va a haber una cierta deformidad de la cara del ave y va a haber lagrimia. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que las aves también tienen una particularidad. En general, todas las aves van a tener algo que se llama el síndrome de gallina postrada cuando están enfermas. ¿Sí? Las aves se ven deprimidas, pueden abrir las alas, se les pueden caer las plumas, y esto es causado por una inmensidad de enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a ver que no hay signos específicos, pero sí hay que considerar, ¿no? ¿Qué me está generando afectación en producción? ¿Qué etapa productiva? ¿Vale? Porque, bueno, hay enfermedades que pueden estar presente en explotaciones donde tengo desde pollitos hasta aves de engorda, ¿no? O sea, ya hasta para finalización, para estos pollos de engorda. Entonces, tengo rangos de edades, ¿no? Entonces, hay algunas enfermedades que solamente se presentan en un bloque de edad, ¿no? Y aquí, estas dos enfermedades que he hablado afectan particularmente a aves de postura también, ¿no? Pásame la siguiente. Ahora, a nivel productivo, ¿sí? Bueno, también van a dejar de comer, desde luego, las aves, una más, y van a tener diarrea. También pueden tener diarrea. A ver si me pasas la siguiente. Una más, por favor. Ahí. ¿Cómo afecta la producción? ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy teniendo a nivel productivo, a nivel de registros? Puede haber baja en la producción de huevo, que inclusive como ya se incrementa, ya puede ser mayor todavía, hasta el 40%. Esto es muy interesante. Baja ganancia de peso y sobre todo vamos a ver que como mecanismo de control de la enfermedad, aves que llegan a padecer la enfermedad y se recuperan, pueden quedar como portadoras. Entonces, es muy recomendable eliminar a esa ave, ¿sí? Sobre todo porque puede ser foco de infección para otras aves sanas. Entonces, ahí es donde puede generar que puede eliminar portadoras, ¿no? Entre 2 y el 5% que tengo que estar reemplazando, ¿de acuerdo? Y no se me olvide, y lo vuelvo a comentar, los agentes patógenos les encanta ser amiguitos. Entonces, muchas veces las mortalidades, cuando el ave se muere, en algunas ocasiones es porque ya hubo una coinfección con otra bacteria o con otro patógeno. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente? Y aquí es donde voy a poder ver fotos de el caso de coriza, cómo se modifica, cómo tienen este edema facial, lo que puedo observar en los globos oculares, ¿sí? Cómo el ave se va a encontrar decaída, ¿sí? Les digo, el globo ocular se ve deformado, más bien los párpados, ¿sí? Por eso tiene el edema facial, ¿vale? Y eso sobre todo porque en ese sitio va a tener acumulación de este exudado, ¿sí? Es un exudado purulento que voy a poder observar en esa área, ¿de acuerdo? Pásame la siguiente. Y aquí es donde, pues bueno, finalmente la propia necropsia, que les digo que lo pueden hacer ustedes, o en general les digo siempre ayuda de un profesional, vamos a poder ver esto, un exudado purulento en la región periorbital y podemos ver conjuntivitis. ¿Sí? Aquí les voy a pasar casos que esos son míos. Pásame la siguiente, por favor, de un caso de necropsias, ahí nosotros en la facultad. Por ejemplo, aquí pueden ver esta ave, ahí estamos en el laboratorio, y bueno, finalmente, desde su perspectiva, lo que les va a costar trabajo es encontrar el ojo, ¿vale? Es difícil encontrar dónde comienza el ojo de esta ave. Pásame la siguiente. Sí, que a lo mejor un poco por estar un poco más pesadas estas fotografías, cuesta un poco más de trabajo,
Regrésame una, porque te pasaste una. Ahí está. Fíjense, esta foto está muy bonita porque pueden visualizar, vean cómo está el ave, está viendo de frente con el pico hacia abajo y pueden ver cómo hacia la derecha, viendo la fotografía superior, eh, tiene un ojo como si estuviera un poco más grande, ¿no? Y justamente es esta deformidad facial y esto es característico, incluso no sé si alcanzan a notar que donde sería la apertura justamente del ojo, ¿sí? A nivel de los tarsos y este límite donde se encuentra el párpado, se ve blanquecino, ¿no? Es este exudado que tiene, se llena de este exudado purulento, tanto a nivel de la región periorbital, lo pueden ver en ambas fotografías arriba y abajo. Ahora sí, si me pasas la siguiente, y aquí es donde vamos a encontrar, hicimos los cortes, ¿sí? Por ejemplo, la fotografía que ven abajo hacia su izquierda, ese es ya quitamos completamente el pico y todo ese exudado, ¿no? Como si pareciera un poco de queso o de requesón, ¿sí? Esto es vías aéreas, no tenía que estar haciendo nada ahí este exudado, ¿no? Esto muchas veces es lo que puede generar que el ave también tenga problemas para respirar y pues son característicos de coriza, ¿vale? Pásame la siguiente. Aquí les voy a mostrar otras 3 fotografías que son de estas aves, ¿vale? Vean la foto de su derecha, si son muy observadores, en esta fotografía que ven de frente al ave con el pico abierto, vean el ojo izquierdo comparado con el ojo derecho. Uno está muy grande, pero aparte tiene este exudado que le está brotando justamente de la región periorbital, ¿no? Lo mismo podemos ver en la fotografía central. Pareciera que tiene el ojo es blanco, no es blanco, sino simplemente es parte de este exudado purulento que se produce en este tipo de enfermedad. Y en la siguiente, básicamente ya no tiene el pico inferior y vemos un líquido pues amarillento, ¿vale? Que es parte de estos exudados que encontramos en la cavidad. ¿Me pasas el siguiente? Y tenemos para la parte de diagnóstico, pues como toda bacteria, ¿no? Son 2 que me pases, por favor. Es aislamiento bacteriano, es una ventaja que pueden tener las bacterias para su diagnóstico, es poder aislarlas, tanto Gallibacterium como Amibacterium. El aislamiento no es que sea muy fácil, sin embargo, sí es importante que el laboratorio tú le avises que quieres estas bacterias, ¿no? Porque estas requieren algún tipo de enriquecimiento en el medio para poder crecer, ¿no? Y algunas pruebas moleculares, ¿no? Que se pueden utilizar para llegar al diagnóstico. Aunque muchas de las lesiones, como estos exudados purulentos, son muy característicos, no son únicos, pero son muy sugestivos, ¿no? Pásame la siguiente. Y aquí es donde ya caemos propiamente en el tratamiento, ¿no? Aquí contra este padecimiento puedes utilizar un poco de expectorante, sin embargo, aquí ya se recomienda ir más directo al tratamiento con antibióticos. Tenemos un badaje que va desde las oxitetraciclinas, eritromicina, las quinolonas, ¿no? Sulfas, de hecho, uno de los trabajos habla de que las sulfas y trimmetoprim es de los mejores tratamientos actualmente para coriza, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí le digo, no es comercial, pero en este caso me encontré estas de la pizza, donde pues recordar también siempre periodo de retiro, tanto en carne como el huevo no puede ser comercializado, ¿no? Porque recuerden, es tratamiento, ¿vale? Pásame la siguiente, ¿vale? Para la parte de prevención y control, ¿sí? Si me puedes pasar una más, ahí, limpieza y desinfección. Lo que les comentaba anteriormente, se recomienda mucho el reemplazo de los animales afectados, ¿vale? Aquí es donde puede pegar un poquito más económicamente porque tengo que reemplazarlo. A pesar de que el animal no se muera, a pesar de que le di tratamiento, se habla mucho de la persistencia de la bacteria en esa ave afectada. Por eso se recomienda el reemplazo, ¿vale? Y bueno, también afortunadamente se cuenta con un badaje amplio de vacunas que, bueno, son bacterinas porque son bacterias, pero bueno, no las tenemos solas. Si me pasas la siguiente, ¿vale?
tenemos algunas vacunas, como por ejemplo esta que es Coriza, cepa ABC, y esta es muy, muy, muy buena porque aparte tiene, ya se habla de esta variante mutante B. Entonces, esta vacuna de MSD trae todas estas cepas de Coriza, viene antígeno contra Newcastle, bronquitis infecciosa y esta adenovirus síndrome de baja postura, ¿no? Tenemos algunas otras que, por ejemplo, esta triple alvear contra coriza, Newcastle, Streptococcus y Pasteurella. Y, por ejemplo, la PISA tiene este badaje, ahí les pongo, son 6, ¿sí? 6 diferentes que puede tener en combinación con otras bacterias o que puede tener contra otros agentes virales. Ya tenemos un badaje amplio, pero les digo, siempre es válido saber qué tengo en mi zona, ¿no? O sea, no necesariamente que la academia diga, hay vacuna contra esta enfermedad, no necesariamente que tú, como productor, tienes que poner todas las vacunas, ¿eh? O sea, siempre hay que considerar factores de riesgo, qué tengo, a lo mejor, por ejemplo, incluso ver mi vecino, ¿no? Oye, vecino, ¿qué tienes de enfermedad? Entonces, seguramente contra esas enfermedades o me protejo más a través de esa infección, de mecanismos de bioseguridad para evitar que esas enfermedades entren, pero igual considero también vacuna para esas. ¿De acuerdo? Y por último, quiero concluir con la parte de los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales son para ambas bacterias, ¿no? Si me pasa la que sigue. Los diagnósticos diferenciales es justamente aquellas enfermedades con las cuales se puede confundir, ¿no? Como puede ser E. coli, que es la más frecuente en las aves y que también es por bacteria. Pásame 2 más. Otra es la Salmonella entérica, subespecie Enterica cerevisiae gallinarum, causante la tifosis aviar, que afortunadamente para nosotros, en 2019, por parte de SADER, se dio la autodeclaración de que somos libres de la enfermedad, ¿no? Pero es una enfermedad que producía algunas características como problemas de baja postura, ¿no? Algunas afectaciones septicémicas, mortalidades. Entonces, por eso se consideraba dentro del diagnóstico diferencial. Y el otro bloque que hay que tener más cuidado, si me pasas 4, ahí, donde es bronquitis infecciosa, que es así, hay que tomarla en cuenta, enfermedad de Newcastle, ¿sale? Que contra esta se vacuna prácticamente cajón, pero recordad que ya estamos por erradicarla. Influenza aviar y este adenovirus de síndrome de baja postura, ¿no? Que es menos importante, pero pues finalmente también tiene esta característica de poder mermar la producción. Y para concluir, si me pasas la última diapositiva, con las conclusiones, si me pasas 6, ¿sale? Y quiero dejarles estos comentarios. Uso de registros. Si tú tienes registros de la cantidad de huevo que estás produciendo cada semana, estos registros te van a permitir, es tu primera señal de alerta, ¿sí? Cuando estás teniendo baja producción, ¿no? Es lo primero que debes, ¿qué está pasando? ¿No? Estos cambios o signos de alerta, lo que les decía, que los animales dejan de comer, que los animales puedes observar que empiezan a tener secreción nasal o que justamente pueden tener los estertores. Estos son señales de alerta, ¿no? Asesoría profesional, médico veterinario, porque finalmente, aunque ustedes, ahorita yo les pase una cuestión de un tratamiento comercial, cuando lean el inserto y digan, tengo que preparar el antibiótico que viene por tantas partes por millón en el alimento o en el agua de bebida, se hace una dosificación por cada litro de agua para la cantidad de kilos. O sea, sí tiene su complejidad, ¿no? Y saber cuál antibiótico por cuánto tiempo y lo del tiempo de retiro, ¿no? Por eso la asesoría profesional, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Diagnóstico de la enfermedad, siempre. Incluso esto tómenlo como un consejo de vida. Si ustedes van al médico, que les digan qué tiene, ¿no? Si van con su perrito y aunque ya lo hayan tratado, ¿qué tenía mi perrito? Igual, aquí, ¿cuál fue su diagnóstico médico? ¿No? Tuve enfermedad de Newcastle, tuve coriza, tuve Gallibacterium, etcétera. Porque eso también lo vas a registrar,
¿sale? Porque eso también te va a permitir, si diste un tratamiento y fue efectivo, ok, en esta vez para este padecimiento utilicé este antibiótico en esta cantidad. No para que lo vuelvas a repetir si te vuelve a pasar, sino para que el médico veterinario después vuelva a ver tu historial de enfermedades, ¿no? Y cumplir con el tratamiento, sobre todo con los antibióticos. Mucha resistencia que se ha generado es justamente por no cumplir con los tratamientos. El clásico, ya me siento bien, ¿vale? Las primeras bacterias que se mueren son las menos, son las menos resistentes, ¿no? Entonces vamos a dejar a las más resistentes al último. Y como no cumplimos el tratamiento, son las que van a sobrevivir, ¿de acuerdo? Y esta pregunta siempre es, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? A lo mejor alguien se introdujo, a lo mejor algo de mi bioseguridad, ¿no? A lo mejor permití que entrara gente ajena sin limpiarle las botas, o algo de mi bioseguridad, algo cambió que me permitió la entrada de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y esto te va a permitir corregir para evitar que vuelva a pasar. ¿De acuerdo? Si me pasas la siguiente. Y pues básicamente con eso termino. Ahí está mi correo de contacto por si alguien tiene alguna pregunta muy particular. Pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Qué bonito final, doctor. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecerle por este tiempo que se tomó en presentarnos esta información bastante de valor. Quisiera hacer un poquito de énfasis, solamente retomar lo que usted ya dijo, que es, me parece, es de los puntos que son más importantes acerca de los antibióticos. Como menciona, en cualquier tipo de producción, el uso de antibióticos en tratamiento pues es delicado. No podemos confiar en cualquier persona que venga a darnos un tratamiento, que venga a decirnos que nos va a servir este producto por una enfermedad que ni siquiera ha diagnosticado y ni siquiera es médico veterinario. También ya cuando tenemos este uso de fármacos, pues ser conscientes, tanto como productor, que necesitan un tiempo de retiro. En cuanto esté con el tratamiento, los productos, ya sea huevo o carne, no se pueden vender, no deben consumirse. Esto es muy importante. No hay que querer, no debemos ser ambiciosos y no importa que estemos en tratamiento, querer vender el huevo, querer vender el pollo para no tener pérdidas. Es parte del crecimiento como producción que tengas, el prevenir estas enfermedades para que en un tiempo después pues no se presenten estas complicaciones. También acerca bueno, quiero puntualizar que en el uso en las producciones huevo orgánico no está permitido el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. Simplemente si ya tienes una enfermedad presente, es cuando los puedes ocupar y siempre recetados por un médico veterinario o zootecnista. Aquí en Ciabal tenemos una amplia gama de vacunas para prevenir esta y otras enfermedades que son bastante importantes, al igual de los calendarios de vacunación, que igual como ya lo mencionó, tenemos enfermedades endémicas. No las personas que tengan las enfermedades en Chihuahua van a ser las mismas de Yucatán. No puedes ocupar lo que cualquier persona te diga, si lo viste en internet, que le funcionó a alguien de Zacatecas, pues no va a funcionar en San Luis Potosí. Tal vez un poco, pero siempre tiene que ser todo bajo supervisión de un médico veterinario. ¿Ok? Muy bien, vamos por unas preguntas y tenemos aquí en el chat de Hedibet. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que puedo ver en mi parvada? Esto me parece lo comentó para el patógeno de Gallibacterium. Sí, para ambos, o sea, hay que entender que, saben que las especies productivas, pues no hablamos de un individuo, ¿no? Sino lo hablamos como parvada. Pues básicamente tal vez las primeras señales de alerta es ver que el animal deja de comer, ¿no? O sea, ahí es donde tú tienes que poner tu parte de tu manejo, ¿no? Ver que el animal consuma el alimento que le estás poniendo. Y la otra, pues les decía, ¿no? Lo de los estertores, esta garraspera que pueden llegar a tener algunas aves. Entonces esto puede ser de las primeras señales de alerta, las diarreas que se pueden presentar,
esto puede ser, ¿no? Y en el caso de coriza infecciosa, pues este edema facial tiende a ser muy frecuente, ¿no? Y ese es tal vez uno de los signos, pues, clásicos, pero no es exclusivo de esta enfermedad. Muy bien. Juan López comenta de qué forma el ADN de Gallibacterium afecta al animal. Sí, lo que pasa es que este componente de Gallibacterium, pues también vienen algunas otras proteínas que pueden fungir como antígenos o finalmente pues son extrañas para el organismo, ¿no? Te digo, más allá del DNA como tal, es mucho de las proteínas, las propias histonas con las que viene estas vesículas de membrana, son los que pueden generar también algún tipo de reacción por parte del organismo. Muy bien. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Si tienen alguna duda, el doctor nos dejó su correo de contacto. Si gustan, pueden pedírnoslos vía correo electrónico o vía mensaje por aquí. Y con gusto les va a resolver todas las dudas que puedan surgirles después. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante este tiempo y esperamos tenerlo próximamente en otros Facebook Live que vamos a tener y que sea parte de nuestra familia de ponentes. Con muchísimo gusto, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, no me queda más que invitarlos a nuestros próximos eventos que tenemos ya en puerta. La primera es nuestra jornada avícola Ciabal. Ya en Facebook Live anteriores estuvimos promocionándola. Va a ser el 20, 21 y 22 de mayo. Ya tenemos nuestra segunda preventa para que puedan aprovecharla. Se van a tocar temas de sistemas de libre pastoreo, bienestar animal y certificación, ya que ese es nuestro distintivo. Estamos aquí para apoyar a productores, emprendedores y las personas que quieran iniciar en esta empresa de la avicultura para ayudarlos paso a paso, llevarlos de la mano y lograr una certificación, ya sea en bienestar animal o en huevo orgánico, o por qué no, las dos. Bueno, si me haces favor de poner el flyer para que puedan identificarlo en nuestras redes sociales. Ahí vamos a tener lo que es el contacto para que puedan inscribirse y les den todos los detalles del programa, ¿vale? También tenemos otro evento en mayo, que es la Masterclass de pollo de engorda Free Range. Ahí la pueden ver en pantalla. Este va enfocada a la producción de pollos de engorda en libre pastoreo. De igual forma, vamos a trabajar con base en la norma de Certified Human, que la pueden ver ahí abajo para lograr la certificación de bienestar animal. Muy bien, de igual forma nos pueden pedir la inscripción y tenemos nuestro precio de preventa para que lo aprovechen. Pueden incluir a otra persona si ya están trabajando con ella, un familiar, un socio, sin ningún costo adicional, pueden integrarlo, ¿vale? Tenemos ahí nuestro flyer de la jornada avícola. Lo pueden ver en nuestras redes sociales. Y también tenemos una nueva masterclass, va a ser el lanzamiento de bienestar animal versus enfermedades en sistemas de libre pastoreo. En esta masterclass vamos a ver las principales enfermedades que se ven. Ya el doctor nos adelantó un poco acerca de algunos agentes patógenos bacterianos. También se van a ver agentes patógenos virales, enfermedades metabólicas, parasitarias e incluso de manejo, ya que nosotros como productores también a veces no damos un muy buen manejo, tanto de alimentación como de sanidad, de vacunación, y podemos llegar a causarles algunas enfermedades. Va a incluir lo que es un taller de necropsias. De igual forma, ya lo vimos aquí, el doctor nos hace mucho hincapié en que tenemos que hacer necropsias para saber qué está afectando a nuestras aves, cuáles son las características de estas enfermedades y así podamos combatirlas de una mejor manera. Y bueno, jamás vamos a dejar de decirles que lo mejor siempre va a ser la prevención para que no nos cueste mortalidad de aves, no nos cueste dinero económicamente y podamos seguir produciendo de la mejor manera, ¿vale? Recuerden que ya nos los dijo, la peor bacteria no es la que mata muchas aves, sino las que las deja vivas, pero no producen. Entonces, ahí como productores ya es un golpe al bolsillo de estar alimentando aves que pues no van a producir, ¿ok? Siempre buscamos un equilibrio
entre bienestar de los animales, de los humanos y sobre todo del medio ambiente. Bueno, no me queda más que agradecerles una vez más que estén presentes en estos Facebook Live. Vamos a tener muchos más alrededor de este año. Vamos a subir flyers y bueno, si no pudieron ver la transmisión, la vamos a tener aquí en el Facebook de Ciabal México. Va a estar guardado y la vamos a subir el día de mañana a nuestro canal de YouTube de Ciabal. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por participar, a todos los que estuvieron presentes. Me despido, que tengan una bonita noche.